Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Hablar de espiritismo significa entrar inevitablemente en una polémica, porque la mayoría de las personas están muy sensibilizadas en torno a este tema. Algunos les da miedo, no quieren acercarse a él, otros lo toman a broma, probablemente como una forma más de defensa frente a algo que les inquieta, y hay un grupo de personas que lo toman muy en serio. Tan en serio que han transformado el espiritismo en una auténtica religión. Los espiritistas o los espiritualistas tienen, como cualquier otra religión, sus grandes profetas. Así que hablar de espiritismo, al menos hablar del espiritismo actual, del espiritismo occidental que hay ahora, nos lleva inevitablemente a hablar de Allan Kardec. Allan Kardec, que desarrolló su obra en Francia hacia la mitad del siglo pasado, es sin duda el puntal, la piedra más firme en la que se apoya el espiritismo actual. Pocas tumbas hay tan visitadas, tan adornadas como la de Allan Kardec, y es porque millones de personas en todo el mundo consideran a este hombre, Allan Kardec, como el auténtico profeta del espiritismo. El espiritismo, el espiritualismo como doctrina, como religión, nos habla de que después de la muerte queda libre el periespíritu, lo que sería como el sostén, el cuerpo fluídico del espíritu, que se mantiene más o menos tiempo anclado a la zona, a la inmediación donde transcurrió su vida, para después ir ascendiendo poco a poco a través de distintos planos, de distintas esferas, en busca de la perfección. Una perfección que en extremo le va a llevar a fundirse con la divinidad. Pero hasta llegar a ese extremo, a esa culminación de perfección, el espíritu ha de pasar por una serie de etapas, y una de ellas está en desarrollar, en llevar a cabo una vida dentro de este planeta, u otro planeta según los espiritualistas, llevar una vida terrenal, de tal forma que si la perfección alcanzada no es mucha, el espíritu vuelve a encarnar. Hay una reencarnación o varias reencarnaciones para que el espíritu vaya así perfeccionándose hasta llegar a una perfección total. La ceremonia, la práctica que tiene el espiritualismo, el espiritismo, son las sesiones de espiritismo. En ellas los que participan, los adeptos, tienen una doble función. De un lado van a recibir enseñanzas de sus maestros, de los maestros espirituales, de los espíritus, y por otro lado van a ayudar en estas sesiones a que los espíritus recién desencarnados, es decir, los espíritus de aquellas personas que han muerto hace poco tiempo, tomen luz, utilicen el vehículo de la sesión espiritista para tomar conciencia de su nuevo estado, de que realmente han muerto y están en otro estado, en otra etapa distinta de evolución. Esto a veces no es tan fácil. Si la muerte es dramática, si la muerte es súbita, un accidente, un asesinato, parece que cuesta mucho que el periespíritu se libere de esa vida, se despegue totalmente de sus vivencias y de alguna forma queda durante bastante tiempo anclado, fijo al lugar, al escenario donde transcurrió su vida. De ahí, según los espiritualistas, el que haya fantasmas que aparecen en determinadas casas, en determinadas regiones,
y que son el perispíritu de esas personas fallecidas dramáticamente y que permanecen muy pegadas aún, muy aferradas a su anterior vida. Como es natural, la ciencia oficial, en este caso representada por la parapsicología, niega estos hechos. Habla de que en las sesiones de espiritismo lo que se produce es un fenómeno, por supuesto, descartando los trances mediúnicos falsos, las simulaciones o los trances histéricos, refiriéndose a los trances mediúnicos auténticos. Según la parapsicología, el medium no establece contacto realmente con espíritus, sino con el subconsciente. Con ese subconsciente, que a modo de un cajón desastre sirve para explicar todo aquello que no es explicable. Siguiendo esta línea, un grupo de canadienses, de parapsicólogos canadienses, llevaron a cabo un curioso experimento que ahora les vamos a mostrar a ustedes. Decidieron inventar un espíritu. Imaginaron una persona que hubiera vivido hace unos siglos, se la imaginaron alegre, dada al buen humor, y para concentrarse mejor incluso dibujaron la imagen que podría tener la persona que se habían inventado. Incluso le dieron un nombre. A este espíritu imaginario le llamaron Philippe. Una vez inventado el espíritu, el experimento consistía en hacer una sesión de espiritismo, concentrándose en este espíritu inventado, imaginario, y ver qué resultados había. Crearon un ambiente jocoso, un ambiente divertido, propicio a esa personalidad inventada de ese espíritu que habían imaginado. Un ambiente adecuado para que así ese espíritu acudiera. As soon as the group adopted this new approach, they got phenomena. First there came a vibration in the table. Also, rats came out of the table. They seemed to come from inside the woodwork. Hello, Philip. Are you there? Good morning, Philip. Good morning, Philip. Hi, Philip. I heard you bought some more new horses. Come on. Speak up. Let's hear some knocks. Come on, let's get some bangs. Come on, let's get going. Have you brought Dorothea with you? Have you seen Dorothea lately? No. No. Would you like to see Dorothea lately? No. No. Didn't you love Dorothea in your time? No. That was too A bit louder, Philip, loud. please. Yes, we need them louder. Philip, Come on, do it come on. loud. Good and loud. Not Good much and loud. louder, eh? Philip, did you like Dorothea? Oh, 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 There, oh. good. Did you love Margot? Margot. Oh, yes. Yes. Say it again. Did you love Margot? Good. Up, 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 up. Y finalmente el espíritu acudió. El invitado llegó a la reunión. La mesa empezó a moverse y a contestar a las preguntas que se le hacían. Incluso, como verán ustedes, se movió a lo largo y a lo ancho de la habitación, como participando gozosamente en ese juego. Attempts to reproduce this motion by pushing always fail. It was impossible to imitate the table's spontaneous motion. The group has succeeded many times. Visitors have watched their proceedings in bright light or even joined the group at the table. It's clear that there is no possibility that the phenomena are produced by trickery. The Society's research committee under Dr. Owen has taken every precaution to obviate
substantiate fraud. They can state categorically that the phenomena are genuine and paranormal. The group of 8 has shown that a team of normal, non-mediumistic people can acquire a kind of psychological skill, enabling them to generate a strong physical force without the aid of spirits or supernatural influence. They have proved that this force is latent in most ordinary human beings. To gain understanding of this force, they are continuing their work. They hope also that with new and original variations, it will be imitated by other investigators. La conclusión fue muy sencilla, demasiado sencilla. Argumentaron que si el espíritu era inventado, si el fantasma era inventado, el personaje no era real, y los fenómenos se producían, habría que sacar como consecuencia que todo era un puro fenómeno paranormal, que estaba en juego la capacidad de sugestión, la capacidad mental, el poder mental de los ahí participantes para mover la mesa y para llegar a aquellos resultados. Sin embargo, lo que realmente demostraron estos canadienses es que habían hecho pocas sesiones de espiritismo. Cualquier espírita, cualquier espiritista sabe que en estas sesiones, que en la mayoría de las sesiones, suelen acudir lo que ellos llaman espíritus del bajo astral, que participan en todo tipo de bromas, participan engañando, simulando, divirtiéndose en parte con aquellos que componen la sesión de espiritismo. Podría argumentarse entonces con facilidad que esa invocación a un espíritu falso tuvo como consecuencia la llegada de un espíritu, siempre hablando en el lenguaje de los espiritualistas, la llegada de un espíritu burlón, de un espíritu del bajo astral que participó en la broma. Lo que se interesa es que, si ustedes han fijado, la mesa se mueve, da golpes como respuesta. Y es que para establecer un diálogo con los supuestos espíritus es imprescindible un lenguaje, una codificación. Muy elemental en algunos casos, como un golpe para decir sí, 2 golpes para decir no. Esto de los golpes tiene un nombre concreto, se llama tiptología, y que en otras ocasiones se complica un poco más, puesto que una simple respuesta afirmativa o negativa reduce el diálogo a unos esquemas muy simples. Un paso más sería numerar cada letra con un número, que es el que corresponde a su lugar que ocupan dentro del abecedario. Por ejemplo, un golpe sería para la A, 2 golpes para la B, 3 golpes para la C, así hasta la última letra. Como ustedes imaginan, el método es, porque se realiza con alguna frecuencia, un método bastante lento y que requiere mucha atención. Hay otros métodos mucho más sencillos, siempre recurriendo a la medium o al medium. Uno de ellos es el de la escritura automática, al que ya nos hemos referido en algunos programas, que en ocasiones está auxiliada por los elementos técnicos, como en el caso de estas planchettes que se fabrican y se venden, en las que el medium, en estado de trance, apoya la mano, como ustedes ven, está provista de un lapicero, 2 patas, 2 pies, que se mueve con toda facilidad, y al apoyar el medium, la mano, quedar en trance, esta planchette se va deslizando y va escribiendo sobre una superficie blanca. Por ejemplo, como lo verán ustedes en estas imágenes. El problema sustancial es el problema del medium. Parece que la presencia de una persona de quien depende toda la verosimilitud de la sesión dificulta bastante el que
se tome una opinión clara, concreta respecto al espiritismo. Lo ideal sería que estas sesiones no necesitaran de una persona especializada, sino que pudiera participar y el resultado dependiera, en definitiva, de personas totalmente normales, sin ninguna capacidad especial. Y sí, realmente hay otra forma de espiritismo que puede hacerse en esas condiciones, recurriendo, por ejemplo, otra vez a la planchette. Esta es de fabricación inglesa, abundan en los mercados del mundo. Hay distintas tarjetas que se sitúan sobre la mesa en las que van escritas letras. Varias personas colocan sus manos en la planchette y esta, al cabo de unos minutos, empieza a moverse y va marcando las letras que van a componer después el mensaje. La variedad de artículos, de objetos que sirven para realizar este tipo de experiencias es realmente sorprendente. Inglesa también es esta otra ouija, en la que sobre una tabla ya vienen dispuestas las letras y otra planchette sirve como vehículo para que vaya leyéndose el mensaje. Como ven, ya están más completas. Para simplificar estos mensajes hay palabras como sí, no, adiós, la numeración. Hay enorme variedad, muchas de ellas incluyen hasta auténticos mensajes abreviados para que así sea más rápida la sesión. No hace falta, en definitiva, los esquemas, los elementos pueden ser muy sencillos, como van a ver ustedes ahora en estas imágenes, en esta filmación de una sesión de Ouija. ¿Existe alguna fuerza aquí? ¿Hay alguna posibilidad de conflicto en algún lugar? Sí, ¿no? Sí, vuelve al centro, por favor. ¿Nos puedes decir el año en que... Vuelve al centro, por favor. ¿Nos puedes decir el año en que va a suceder este conflicto? Sí, vuelve al centro. ¿Puedes volver al centro? ¿Nos dices ya el año? 1, 9, 7, 6. Acabas de decir que va a haber un conflicto armado en 1976. Por favor, vuelve al centro y estate quieto. Entonces, este conflicto va a ser un conflicto mundial en el que intervengan países de distintos continentes, al que te referías antes. No es un conflicto mundial. ¿Nos podrías decir, por favor, vuelve al centro, ¿nos puedes decir en qué continente se va a desarrollar este conflicto en 1976? ¿Sí? ¿Lo conoces? ¿Nos puedes decir el continente? ¿Ah? Por favor, ¿nos puedes decir el continente en el que se va a desarrollar este conflicto? No. Vuelve al centro, por favor. ¿Nos puedes decir quién eres? ¿O qué eres? Si nos lo puedes decir. ¿Seguro que nos lo puedes decir? Entonces, si nos lo puedes decir, vuelve al centro, por favor. Dínoslo. L A M
U. E. Sigue, por favor, sigue. R. Sigue. T. Sigue. E. Sigue. ¿Tienes algo más que decirnos de quién eres? Bien, ustedes han visto algunas secuencias de una sesión de Ouija. Lo difícil es saber qué valor dar a esas respuestas. Ahí cabe toda una gama de posibilidades, desde tomárselo muy en serio hasta no creer absolutamente nada de lo que allí sucede. Es real que si una persona de las que participan en la sesión quiere, puede falsear los resultados porque basta que con sus movimientos voluntarios influya en los desplazamientos de la planchette, del vaso, de lo que sea, lo que se desplace. Yo les advertiría, si ustedes van a participar en sesiones de este tipo, que los resultados generalmente, sobre todo en las primeras sesiones, son o pobres o dudosos. Los espiritualistas se refieren siempre a estos espíritus del bajo astral, que son los que están más próximos a nuestro plano y que suelen ser los que participan en este tipo de sesiones embromando, dando respuestas generalmente a aquellas que los que participan en la sesión están esperando. Si ustedes han visto que en una de las respuestas decía que era la muerte, es casi seguro que no era la muerte, por supuesto, sino alguien, sin excluir la posibilidad de que sea subconsciente de alguno de ellos, puesto que está totalmente en litigio, no hay ninguna prueba suficientemente clara como para dar la razón a una u otra tendencia, a la tendencia espiritista o a la tendencia racionalista o parapsicológica, era un espíritu o un inconsciente de alguno de los participantes que continuaba la broma también. En cualquier caso, yo se lo prometí a ustedes en otro programa y pienso que es justo cumplirlo. Ustedes deben ser realmente los protagonistas del espiritismo si quieren opinar sobre él. Vamos a darles todos los elementos necesarios para que ustedes en su casa, con las personas o los familiares en los que tengan confianza, realicen sesiones de este tipo si quieren. Ustedes decidirán a la larga si es un problema realmente de espiritismo o es un problema paranormal, aunque les aconsejo que dejen pasar años de experimentación, años de realizar sesiones de este tipo para sacar conclusiones. En un principio será muy fácil, aparentemente, y las conclusiones seguramente serán falsas. Es preciso hacerlo para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, aquí lo hemos hecho bastante bien, pero si ustedes toman una superficie lisa suficientemente grande, como pueda ser un póster por su reverso, dibujen ustedes las letras del abecedario en un círculo, los números del 1 al 10, un círculo central, todo lo demás es añadido, pero bueno, pueden ustedes poner todos los signos ortográficos que quieran y algunas frases, algunas palabras como sí, no, o incluso frases completas que puedan hacer que el fenómeno sea más rápido. Una vez que han dibujado ustedes esas letras, con un simple vaso, un vaso de cristal que no pese demasiado o de cualquier otra materia, lo colocan en el centro.
ponen ustedes, es recomendable que sean de 3 a 5 personas o 6 las que participen en la sesión, ponen ustedes suavemente los dedos en el reverso del vaso, en el fondo del vaso, puesto que está boca abajo, y esperan. Al principio habrá de esperar posiblemente 10, 15, 20 minutos hasta que aquello empiece a moverse. Pero lo más probable, si ustedes tienen paciencia, es que el vaso se mueva, siempre sin perder el contacto de ustedes con él, sin apoyar, simplemente tocando. Y ustedes hacen sus preguntas, el vaso se moverá y probablemente les dé a ustedes respuestas. Ese es el hecho simple, familiar, claro, que ustedes pueden realizar en su casa cuando quieran. La conclusión, en definitiva, si es o no es espiritismo, si es o no es posible el contacto con el más allá, si todo eso de lo que en estos programas y en tantos libros se habla es posible o no es posible, no deben permitir que nadie se lo diga, no deben fiarse de las conclusiones que los demás hayan obtenido. Si ustedes quieren tener una opinión clara, es preciso que ustedes hayan realizado este tipo de sesiones en las condiciones que ustedes mismos marquen. Cuanto más rigurosas, mejor. Y ustedes, en definitiva, al cabo del tiempo, podrán decir si realmente es posible o no es posible ese contacto con el más allá.